El ex jefe de campaña de Franco Parisi, Dino Villegas, concurrió este lunes a declarar ante la Fiscalía Centro Norte sobre las presuntas irregularidades en la validación de las firmas del candidato independiente. Durante el proceso se le preguntó cómo el comando de Parisi tomó contacto con la notaría de Roberto Mosquera en Renca. Vamos a profundizar más en este tema. Establecemos contacto con el abogado de Dino Villegas, Morris Farati. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Macarena, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hablemos en términos generales cómo se dio la declaración de su representado el día de ayer. A ver, primero señalar que muy tranquilo, él ya había sido citado con anterioridad a la PDI, había sido citado a declarar en carácter de testigo y en medio de la declaración, bueno, a él lo mutaron a carácter de imputado, situación que significó que esa comparecencia quedara sin efecto. Acto seguido, estuvimos de acuerdo con el fiscal en que Dino Villegas se fuera citado a declarar a la Fiscalía. Eso ocurrió el día de ayer, muy tranquilo, y se dieron todos los antecedentes que dicen razón cómo se gestó el vínculo con la notaría Mosquera y cómo se llevó adelante el proceso de firma y quién eran los encargados de aquello por parte de la notaría, que es lo importante en este caso. Usted dijo que ya había sido citado a declarar el 3 de diciembre ante la Bridec. ¿Él declaró en esa oportunidad? Exacto, él inició una declaración como testigo, pero aquello quedó sin efecto toda vez que en el medio de la declaración, por instrucción del fiscal, y a partir de saber en ese instante que el notario Mosquera había dicho que sus firmas habían sido adulteradas, se le mutó a la calidad de imputado. Ahí en ese caso obviamente él tiene derecho a guardar silencio, esa declaración quedó sin efecto, pero a posteriori quedamos de acuerdo con el fiscal de la causa en que este fuese citado a declarar a la Fiscalía y eso ocurrió el día de ayer. Bueno, contemos un poco entonces parte de lo que él pudo compartir en esta declaración. ¿Cómo efectivamente tomó contacto el comando de Franco Parisi con esta notaría en particular? A ver, básicamente esto ocurre a partir de un contacto de un ex candidato independiente de nombre Pablo Jofré, quien habría hecho toda la gestión tendiente a inscribir su campaña y el proceso de firmas para su inscripción en la papeleta. Acto seguido, además, este ex candidato también tenía referencias que la UDI particularmente muchas veces había funcionado con esta notaría a efecto justamente de llevar adelante estos procesos de firma. Hay que señalar que no todas las notarías se encargan de hacer este proceso y en base a saber en el fondo que esta notaría sí tenía estos procesos ya adjudicados anteriormente y la expertise de cómo llevar adelante, bueno, le dio confianza al comando para gestionar la firma del señor Parisi en esa notaría. Entonces Pablo Jofré les da el dato y les dice, bueno, en el fondo esta notaría tiene experiencia en esto, trabajen con ellos porque de acuerdo a lo que usted indica y de acuerdo a lo que dijo señor Villegas el día de ayer, es que ellos tenían alguna experiencia en este trabajo y por eso llegan a la notaría de Roberto Mosquera. Una vez que llegan a la notaría, ¿cómo entonces empiezan a trabajar con ellos? ¿Cuál es el vínculo que se da ahí? Bueno, básicamente se llega a la notaría y el notario pone a disposición un dependiente de la notaría de nombre Erwin de la Fuente, quien sería el encargado básicamente de acudir a diario a la carpa que se instaló en Huérfanos con Humá a efecto de recabar la información para el proceso de firma. Esta persona básicamente se encargó de hacer todo el proceso a partir de esa expertise que ya se tenía por parte de otros procesos equivalentes y se le enseñó al comando que él se preocupaba de todo y que él validaba todas las firmas. Lo importante y lo curioso es señalar que las primeras 7.500 firmas que señala el notario habrían sido validadas por este y acto seguido el notario, al parecer, esto es materia de investigación, habría dado la instrucción de que él no seguiría con este proceso de firma. Sin embargo, esta instrucción nunca llegó a oídos de nadie del comando y este funcionario de la notaría siguió adelante con el proceso de firma, incluso a un precio inferior que el pactado inicialmente con el notario. Ahí existía entonces esta rebaja de 500 a 300 pesos por firma. Exactamente, ahí nosotros trabajamos, o sea, ellos trabajaban con una jefa de firma que era la señora Vanessa Mardones, quien estaba encargado de retirar todos estos documentos validados por la notaría, acto seguido entregarle toda la documentación que se iba juntando al señor Erwin de la Fuente, a efectos que éste lo llevara a la notaría y obviamente validar estos procesos. Pero, como le digo, es importante y es materia de la investigación señalar que este menor valor que el funcionario ofrece a los funcionarios del señor Parisi, al parecer, materia de la investigación, como le digo, habría corrido con colores propios, no estando básicamente instruccionado por el notario a seguir haciéndolo. ¿Cuántas firmas habrían validado entonces en la notaría del señor Mosquera? Se entiende que alrededor de 40.000 firmas. Pero no es lo que dice el señor Mosquera. No, lo que dice el señor Mosquera es que él habría validado 7.500 firmas. Ahora, otro dato importante. El señor Mosquera también establece que él recibió 2 pagos equivalentes a estas 7.500 firmas. Pero ya en materia de la investigación y papeles que nosotros hemos juntado, que el pago total que se hizo de 15 millones de pesos, que parte fue en dinero efectivo y parte en documento, al menos hay una cantidad, el doble, vale decir superior a los 8 millones que está cobrado por el funcionario de la notaría. Eso da cuenta en el fondo que aquí
todo se pagó. Aquí lo que se hizo fue pagar por un servicio de validación de firma a una notaría que tiene el deber legal de hacerlo en el caso que proceda. Un funcionario lo hizo, al parecer, con la venia del notario, y finalmente la polémica hoy día está al interior de las puertas de la notaría, de las puertas hacia adentro, entre el notario y su dependiente. Por lo tanto, de acuerdo a la versión que ustedes indican, lo que usted dice ahora, abogado, es que el señor Mosquera dice que él validó 7.500 firmas, pero en esa notaría fueron validadas 40.000. Por lo tanto, hay una diferencia importante de firmas que, de acuerdo a lo que usted dice, el señor Erwin de la Fuente habría validado. Usted no sabe si por colores propios o había un acuerdo al interior de la notaría. ¿Es así la figura? O sea, exacto, no nos confundamos. Al interior de la notaría Mosquera se validaron alrededor de 40.000 firmas. Siempre al interior de la notaría y siempre pensando por parte de la gente de comando que este era un trabajo que estaba bajo la venia del notario a cargo de esa notaría. Ahora, como le digo, ese notario habría dado, al parecer, de acuerdo a lo que establece la investigación, una instrucción a este dependiente de no seguir haciendo este proceso. Sin embargo, este funcionario, al parecer, habría continuado haciendo este régimen de validación de firma sin contar con la venia del notario. Y ahí se produce el problema al interior de la notaría. En todo caso, le insisto, esto no es un problema de inscripción de firma, esto es un problema de funcionamiento de las notarías, y aquello o esto da pie para hacer una mayor fiscalización al proceso que los notarios como auxiliares de la Administración de Justicia tienen bajo el alero de la ley. Abogado, para que nos quede claro, ¿qué pasa entonces con las boletas que podrían ser en este caso el medio probatorio que entregó la notaría? Porque usted dice que hay 7.500 firmas que fueron validadas por el notario Mosquera, perdón, lo dice el propio notario, pero usted dice que las 40.000 fueron ahí. Me imagino que hay un documento que acredite que entonces las firmas fueron validadas, da lo mismo si a 500 o 300 pesos, pero lo cierto es que me imagino que ustedes también, para rendir las cuentas, es que efectivamente han pedido estos documentos que dan cuenta de cuántas firmas fueron validadas ahí, cuánto es el monto que ustedes cancelaron y a quién se lo cancelaron. Por supuesto que sí, esas boletas por cada uno de los procesos de firma se fueron pidiendo constantemente al funcionario que estaba a cargo del proceso, y este de alguna u otra forma siempre fue dilatando la entrega de estas boletas. Ahora, lo que él señala finalmente a la funcionaria que estaba a cargo del proceso de firmas por parte del comando es que le iba a generar una boleta final por el total de los valores. Esa boleta, a la fecha, nosotros no la tenemos ni la ha entregado ni el funcionario ni la notaría. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo de alguna manera a ustedes no les surge, o al menos, ¿cierto?, al señor Villegas no le surge la inquietud de entender por qué, ¿cierto?, si es que las firmas fueron validadas hace varios meses atrás, todavía no reciben la boleta? Y la segunda pregunta es ¿por qué, si siendo un tema tan importante como es la validación de firmas de una candidatura presidencial, el trato no fue directamente con el notario? A ver, porque en las notarías básicamente uno nunca hace un trato directo con el notario, para eso tiene dependiente. El notario se le consultó si estaba dispuesto a hacer esta confirmación de firmas por parte de la candidatura del señor Parisi, y la instrucción fue al funcionario interino en la notaría que está a cargo de su dependencia. Él señaló decir, ¿sabe qué? El notario está de acuerdo y nosotros vamos a validar la firma. Con él se hizo el trato siempre, y eso es una usanza habitual al interior de la notaría. Uno no va a hacer tratos directos con el notario. El notario está en su despacho, el notario autoriza la firma y para eso tiene dependiente. Aquí lo claro es que este dependiente en algún minuto, al parecer, se desligó de las instrucciones del notario y siguió adelante validando firmas sin la autorización de este notario. Ese es básicamente el núcleo del problema. Y me va a decir usted que el señor Villegas, o al menos es cierto quien estaba a cargo de las firmas, nunca se dio cuenta de esta situación. A ver, este es un proceso que duró varias semanas, le informo. El funcionario de notaría muchas veces lo que hacía era llevarse de esta carpa la nómina de montón de firmas, el papel, los montones de papel, se los llevaba y los entregaba. Los pagos se iban generando a partir de la entrega de estos documentos. Esta relación, en el fondo, muchas veces se entregaban estos documentos y se acordaban las transferencias electrónicas o los pagos hacia el funcionario a partir de la instrucción que el notario supuestamente le habría dado. Pero cuando el funcionario establece y dice, ¿sabe qué? Le vamos a hacer una boleta por el total. Bueno, ese fue en el fondo el sentimiento que tuvo la funcionaria del comando, que era doña Vanessa Mardones, de decir, bueno, no hay problema, entrégueme una boleta por el total y usted me dirá cuántas firmas validó y cuánta es la plata que nosotros le debemos. Y eso se fue haciendo de manera parcial. Ciertamente, claro que hubo un error por parte de ellos de no pedir la boleta, pero por otra parte el deber es de la notaría como institución de entregar las boletas por cada plata que recibe. ¿Y cómo ustedes entonces justifican ese pago del total de las firmas validadas, que son 40.000 de acuerdo a lo que usted dice en esa notaría, sin recibir la boleta? ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo lo rinden? Porque estamos hablando de hartos millones de pesos. Sí, lo que pasa es que no nos confundamos. Esto del proceso de validación de firma que nada tiene que ver con aquellas platas que devuelve el fisco a partir de los votos que recibe el candidato. Son cosas distintas. Este era un comando que básicamente funcionaba lleno de voluntarios, todos animosos de trabajar para el señor Parisi. Era de un desorden más o menos importante, pero finalmente habían personas que estaban dispuestas a hacerlo. Esto se hizo básicamente por Mardones, Vanessa Mardones, quien estaba encargada de hacer este régimen de trasladar o visar el pago de las platas que se le entregaba por mandato del señor Villegas como jefe de campaña.
Y bueno, esa parte de la contabilidad fue un poco discutida y fue media enredada. Lo que sí se empezó a validar después con asesoría contable fue todos aquellos gastos de la campaña, que finalmente son aquellos recursos que eventualmente se pueden solicitar la devolución a partir de los votos que recibió el candidato. Pero lo anterior es un tema distinto. ¿Por qué dice usted que había un desorden más o menos? Y a propósito de que eran personas voluntarias que trabajaban en la campaña de Franco Parisi y en especial en la parte contable, donde se requiere rigurosidad. Por eso, no se confunda, esa rigurosidad existió a partir de una asesoría contable cuando se empezaron a gastar platas para la candidatura. Aquí estamos hablando del proceso previo de la inscripción de firma. Aquí hubo miles de voluntarios que trabajaron a lo largo de Chile en un candidato independiente que en el fondo no tenía partido político, no tenía sustento alguno, y sin embargo esto siguió adelante y se logró inscribir la candidatura del señor Parisi en la papeleta. Acá hubo un esfuerzo de muchas personas. Ahora, uno confía en las instituciones, y si la notaría, que era esta notaría que yo les señalo, tenía expertise en la validación de firma, bueno, era más razón que suficiente para pensar que esa notaría estaba haciendo las labores como corresponde. De hecho, siempre la hizo como corresponde. El tema es que ahora, después de la declaración del notario, se sabe que hay firmas al interior de la notaría que fueron falsificadas. Es un problema, como le digo, del interior de la notaría hacia adentro. ¿Y qué falsificó las firmas? Bueno, eso es materia de investigación. Pero de alguna manera usted tiene alguna impresión, recuerdo, usted conoce de cerca el caso. O sea, yo le puedo decir que parte de gente del comando, nadie intervino en ninguna de las firmas. Por ende, la respuesta parece ser obvia. Parece ser obvia de acuerdo con la persona con la cual ustedes trataban directamente, ¿no? ¿Perdón? Usted dice, parece ser obvia, pero usted hablaba que desde el comando trataban con una persona en específico y que fue la misma persona que les rebajó el valor de la firma. No. Lo que yo le digo es que había una persona que estaba encargada como jefa de firma, la jefa de la recolección de los papeles y el trato directo con la notaría. Esa persona, en el fondo, era quien, por mandato del señor Villegas, y ella también en su calidad de funcionaria como jefa, ¿cierto?, de esta recolección de firmas, iba y pagaba a la notaría la cantidad de dinero que el señor Erwin de la Fuente sostenía deberse a partir de la cantidad de firmas validadas. Ese proceso se llevó muy adelante. Es más, le cuento, existen cheques que dan cuenta de que se pagó un mayor valor por sobre aquel que declara el notario y por sobre aquel que declara el propio Erwin de la Fuente en la carpeta fiscal. Abogado, eso da cuenta en el fondo que las platas se pagaron. Ahora, ¿cómo ingresaron a la notaría y si esas platas llegaron a platas del notario? Eso es tema de la investigación también. Es la señora Vanessa Mardones la que tenía a cargo, ¿cierto?, el trato con la notaría y era un trato directo con el señor Erwin de la Fuente. ¿No es así? Sí, claro. Ella era la persona, por parte del comando, que pagaba las firmas validadas al interior de la notaría con el señor Erwin, y no olvidemos que el señor Erwin estaba mandatado por el notario para hacer esta gestión. ¿No le llamó la atención a ella que en medio del proceso existiera una rebaja de 200 pesos por firma, entendiendo la gran cantidad de firmas que significa eso? ¿No le llamó la atención? Es más, le voy a contar otra cosa. La ley 18.700 establece dos cosas. La primera, que la autorización de firma en este tipo de candidaturas no debe tener precio. Más la misma ley establece que no existe ninguna sanción a aquellos notarios que cobran por esta validación de firma. Ahora, cuando usted entenderá que en un volumen de miles y miles de firmas, obviamente que una rebaja de 500, 300 pesos sigue siendo un igual negocio para la notaría. Aquí estamos hablando que se pagaron más de 15 millones de pesos por la validación de estas firmas. Así que, en el fondo, el notario es libre y voluntario de o no cobrar o de cobrar aquellas platas que él considere suficientes para cubrir sus honorarios como notario. Bien, pues al término de esta entrevista, ¿qué es lo que resta entonces en el proceso de la investigación? Precisamente con su entrevistado, claro, bueno, que se sigan tomando las declaraciones respecto a las personas que puedan haber participado al interior de la notaría. Importante misión por parte de la Fiscalía es hacer las pericias caligráficas a efecto de determinar quién eventualmente podría ser responsable de esta falsificación a la cual alude el notario. Y bueno, y en definitiva hacer todas aquellas gestiones que el fiscal determine necesarias para el esclarecimiento de estos hechos. Gracias por compartir estos minutos con CNN Chile, abogado. Que esté muy bien. Listo, muchas gracias. Hasta luego.